Hola, hola, ¿cómo les va? Acá estamos reencontrándonos. Hoy vamos a trabajar sobre el pensamiento de un autor muy importante que seguramente lo han escuchado a través de sus vidas, que es Keynes, John Maynard Keynes. En la Argentina se ha citado infinidad de veces la obra de Keynes, los pensamientos keynesianos y las políticas keynesianas. Así que bueno, es muy importante ver dónde surge, por qué y qué era lo que él expresaba. Vamos a trabajar también puntualmente sobre su principal obra, que es la teoría general de Keynes. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos con el PowerPoint. Pasemos a analizar entonces el pensamiento de John Maynard Keynes. Antes de ver las características de la escuela keynesiana, hablemos como siempre un poquitito del contexto. Desde fines del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, la economía de los países más avanzados se había comportado, podríamos decir, satisfactoriamente. El crecimiento económico era importante y salvo algunas crisis cíclicas, no se habían registrado recesiones de mayor importancia. La Primera Guerra Mundial fue seguida por una breve pero muy grave contracción industrial tanto en Europa como en los Estados Unidos. Luego los años 20 fueron prósperos, pero en 1929 se desató el comienzo de lo que se conoce como la Gran Depresión. Este hecho golpeó fuertemente a los Estados Unidos. La mitad del valor de la producción simplemente desapareció. El 25% de los trabajadores perdió su empleo. La crisis que comienza en Estados Unidos en octubre del 29, en lo que se conoce como el crack de Wall Street, se extiende progresivamente al resto del mundo y pone fin al proceso de crecimiento económico que se había iniciado en las últimas décadas del siglo XIX. No difirió en principio de las crisis que con anterioridad había sufrido el sistema capitalista. Básicamente, caída de la producción y de los precios de los productos comercializados internacionalmente, contracción de los ingresos, disminución de la ocupación. Las recomendaciones de política económica que se derivaban del enfoque neoclásico implicaban la no intervención del Estado en la actividad económica y por consiguiente la regla básica del presupuesto equilibrado que permitía que el mercado solucionase todos los desequilibrios que pudieran darse en el corto plazo. Sin embargo, la profundidad y duración de la crisis llevó al abandono generalizado de las políticas que caracterizaron al periodo previo, ya que las herramientas teóricas convencionales no mostraron poseer condiciones para dar una respuesta satisfactoria. Entonces, en este contexto surge el pensamiento keynesiano. Bien, ¿desde cuándo podemos decir que empieza a tener influencia? Bueno, a partir de 1930, cuando la gran crisis económica, la Gran Depresión, puso en jaque varios de los aspectos planteados por la escuela neoclásica. ¿Y hasta cuándo va a tener influencia? Bueno, en realidad sigue teniendo influencia hasta hoy en día, pero vamos a poner como fecha de corte en 1955, que se da la publicación de Economía, el texto de Samuelson, y con esto se da comienzo a lo que se dio a conocer como la síntesis neoclásico keynesiana, y además vamos a tener una reestructuración mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces pasamos ahora sí a las características de la escuela keynesiana. Empezamos con el autor, ¿no? El autor es John Maynard Keynes, que nació en 1883 y falleció en 1946. Fue un economista de origen británico, considerado por algunos como uno de los más influyentes del siglo XX. Fue alumno de Alfred Marshall, es decir, que se formó en el paradigma neoclásico de conocimiento. Sus principales publicaciones fueron Las consecuencias económicas de la paz, el Tratado de Reforma Monetaria, el Tratado del Dinero y su obra más relevante, que es La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que era la que yo les mostraba al principio del video, que fue publicada en 1936. Bien, y la demanda efectiva para Keynes va a ser la que determina el producto real de una economía y está compuesta por los gastos en consumo, los gastos en inversión y las exportaciones netas. Antes de pasar a desarrollar estos puntos, decirles que cuando la demanda efectiva es reducida, para Keynes se produce el desempleo, mientras que cuando la demanda efectiva es excesiva,
aparece la inflación. Bien, ahora sí vamos al consumo. El comportamiento del consumo tiene la siguiente explicación para Keynes. Está compuesto por un lado por el consumo autónomo y además por la propensión marginal a consumir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una parte que es fija, que podríamos decir la mínima indispensable para vivir, y hay una parte que es proporcional al ingreso. Para las personas de menores ingresos, esa proporción marginal a consumir es más alta. En el siguiente sentido, piensen ustedes, si yo le doy 100 pesos a una persona de bajos ingresos, lo más probable es que consuma el 100% de esos 100 pesos. Es decir, su propensión marginal a consumir es del 100%, es decir, 1. Ahora, si yo le doy 100 pesos a una persona de clase media, lo más probable es que consume una parte, vamos a suponer 70 pesos, y que lo restante, es decir, 30 pesos, lo destina al ahorro. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir de alguien de clase media sería el 70%, es decir, el 0,7. Esto va a ser importante para entender algunas de las políticas que posteriormente propone Keynes. Bien, vamos a la inversión. La inversión va a estar relacionada con la tasa de interés y su relación con la tasa de ganancia. Simplemente diremos que hay una relación negativa entre la inversión y la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que aumenta la tasa de interés, la inversión disminuye. Y viceversa, a medida que disminuye la tasa de interés, la inversión aumenta. Vamos a estar hablando de inversión real, es decir, piensen ustedes en poner un negocio. Si la tasa de interés aumenta, lo más probable es que yo con esa plata que vaya a poner en el negocio, tal vez decida ir a algún activo financiero que me va a generar una tasa de interés elevada. Ahora, si esa tasa de interés disminuye, lo más probable es que yo saque la plata de ahí y me ponga un negocio. ¿Se entiende? Esa es la relación que hay. Bien, pero además de la relación con la tasa de interés, Keynes va a decir que también la inversión va a estar relacionada con los animal spirits. Una traducción literal serían los espíritus animales, pero en realidad a lo que está haciendo referencia es a la confianza del mercado. ¿Qué es esto de la confianza del mercado? Quiere decir que en ciertas condiciones, si el mercado es muy favorable y si todos creemos que la economía va a seguir creciendo, aunque suba la tasa de interés, también es probable que suba la inversión. Y en el caso contrario, puede ser que hasta ante condiciones muy desalentadoras, en una gran crisis, por ejemplo, aunque baje la tasa de interés, puede ser que la inversión baje también, justamente porque estamos en una posición donde nadie cree en el mercado y hay mucha desconfianza y todos creemos que va a ir peor. Por lo tanto, no aumentan las inversiones. Bien, y ante el contexto de la profunda crisis económica que se está viviendo, las recomendaciones de Keynes apuntaban al incremento de la demanda efectiva. Ese va a ser su norte, incrementar la demanda efectiva, conservando al capitalismo liberal, aunque corrigiendo aquello que lo perturbaba. Para Keynes, justamente, la actividad privada no era suficiente para superar la crisis, ya que perfectamente se podría llegar a una nueva situación de equilibrio, pero por debajo de la plena ocupación de recursos. Entonces, para esto era necesaria la intervención del Estado. Keynes va a ser un profundo promotor de la intervención del Estado en la economía, justamente para que esa economía no se quede en un punto por debajo de la frontera de posibilidades de producción, podríamos decir. Bien, ¿y cuáles van a ser las políticas que va a recomendar Keynes para poder superar la crisis? Bien, van a ser 4, vamos a ir explicando una por una, están todas relacionadas y tienen el mismo objetivo, que es aumentar la demanda efectiva. Bien, vamos a la primera de ellas que está relacionada con el gasto público, puntualmente el aumento del gasto público. ¿Por qué dice esto Keynes? Bueno, justamente por la insuficiencia de la demanda privada. El consumo y la inversión privada están por el piso, por lo tanto, dice Keynes, esto debe ser compensado por la demanda del sector público. Es razonable entonces ahora encarar procesos de obra pública, justamente para contratar trabajadores y aumentar el poder adquisitivo de estas personas.
En este punto, Keynes va a decir, bueno, hagamos obra pública, pero si no hay obra pública para hacer, no me importa, lo que me importa es que las personas tengan un ingreso para poder gastar, para poder consumir, para aumentar la demanda efectiva. Justamente va a decir, no me importa qué tan productivo sea el trabajo, no me importa si le pago a una persona para que haga un pozo y le pago a otra persona para que tape ese pozo. No me importa qué tan productivo sea, lo que me importa es que las personas tengan un trabajo para poder tener un ingreso para consumir. Y esto también va a estar relacionado con la segunda de las medidas de política económica que establece Keynes, que es la redistribución del ingreso. En primera instancia, si se puede contratar a personas de menores ingresos para realizar las tareas que hablábamos anteriormente, decía que era preferible contratar a estas personas que personas de ingresos medios o altos. Ahora, en el caso de que no se pudieran contratar, ya sea porque no tengan la expertise o porque no se dedicaban hacer algo relacionado con las obras públicas que está encarando el gobierno, lo que proponía Keynes son medidas que transfieran ingresos justamente desde las clases más altas a las clases más bajas. En los escritos no hay un sentido de justicia social, por así decirlo, sino simplemente lo que está buscando Keynes en el norte de vuelta es la demanda efectiva, es darle plata a las clases más gastadoras y de esta forma impulsar la demanda efectiva. Y esto está relacionado también con la tercera de las medidas de política económica, que es una política monetaria expansiva. Keynes dice que se debe abandonar el patrón oro y favorecer la expansión económica mediante el incremento de la oferta monetaria. Esto es la impresión de billetes y monedas, justamente para financiar el gasto público, que veíamos en el punto número 1, en la primera medida de política económica, pero al mismo tiempo, al haber más billetes dando vuelta en la economía, va a bajar el precio del dinero. ¿Y cuál es el precio del dinero? Es la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés disminuye, esto va a hacer que aumente la inversión. Igualmente Keynes aclara, tengan en cuenta los animal spirits. Estando en una situación de crisis, puede ser que no aumente de inmediato la inversión. Cuando los animal spirits cambien, la inversión va a aumentar. Y la cuarta de las medidas de política económica que realiza Keynes es el retorno al proteccionismo o la política proteccionista, que básicamente se basa en una política arancelaria que busca la reducción de importaciones, que básicamente tiene como objetivo evitar o por lo menos disminuir el daño que se le genera a la producción nacional al adquirir bienes del resto del mundo. Estas cuatro medidas de política económica buscan justamente el aumento de la demanda efectiva. Y tiene un gran énfasis el corto plazo. En todo el análisis de Keynes hay un gran énfasis en el corto plazo, en la situación coyuntural de superar la crisis. Siempre el objetivo es superar la crisis, aumentar la demanda efectiva. Tal es así que indica que en el largo plazo estamos todos muertos. Es decir, no le va a importar el largo plazo y va a indicar que es algo que en el cual estaríamos todos muertos, así que no me importa, no voy a escribir. Si en el largo plazo estas medidas producen inflación, bueno, resolveremos ese problema más adelante, pero ahora lo importante es salir de la crisis, dice Keynes. Bien, y un último comentario con respecto a la ley de Say. Keynes va a decir que los mercados presentan rigideces, es decir, que no son flexibles justamente, y sobre todo a la baja de precios. Es raro que los precios bajen, dice Keynes. Es que la oferta no genera su propia demanda y por eso puede haber crisis de sobreproducción, que fue justamente lo que pasó en 1930. También esto explica la existencia de desempleo, dado justamente la inflexibilidad a la baja de los precios. Por detrás de lo que está el pensamiento neoclásico es que si los precios son flexibles, hay pleno empleo. Esto implica que los salarios pueden bajar a tal punto que se contratan a todas las personas que están dispuestas a trabajar a ese salario. Lo que demuestra Keynes es que justamente como los salarios no bajan y el precio en general de los bienes no bajan, esto va a generar
crisis de sobreproducción y por otro lado, al mismo tiempo, desempleo. Bien, los aportes de Keynes impactaron fundamentalmente en el enfoque macroeconómico y obviamente muchos de los aportes que realizó perduran hasta nuestros días. Bien, ¿de dónde vamos a leer? ¿Cuál es la bibliografía para este tema? La bibliografía es del apunte de cátedra de las páginas 23 a la 26. El punto 12 es el punto que trata sobre John Maynard Keynes. Y de esta forma cumplimentamos todos los contenidos de la unidad número 2. Si bien ustedes en el apunte de cátedra van a ver que hay desarrollos posteriores, y también en la realidad hay desarrollos posteriores, no es que la ciencia económica terminó con Keynes, sino que hubo un montón de desarrollos, sobre todo en los últimos años, en cuanto a lo que es teoría de juegos, teoría de la conducta humana, en cuanto a lo que son métodos experimentales en las ciencias económicas, que son cuestiones súper interesantes. Nosotros por el nivel de especificidad nos vamos a quedar acá en lo que es la teoría keynesiana y con esto vamos a cerrar los contenidos de la unidad número 2. También les voy a dejar el video del canal Encuentro que habla sobre la teoría keynesiana. De mi parte, no mucho más. Saludarlos y nos veremos con la unidad número 3, la primera parte de ella. Adiós.